¡Cagón! ¡Para adelante se juega al fútbol, 24! 24, se está jugando al fútbol. 24, para adelante se juega. ¿Tenés la designación ahí? ¿Eh? Dice división. Ah, listo. Ahí también me toca Paloma. Más fácil. Porque aparte no hay nadie acá. Ahí, viene, No. ahí veo a alguien de ambos. Ahí va. Es esa, creo, la de moto. Salgo por acá, boludo. Siempre pasa lo mismo, amigo. Bien. Avisame, boludo. Lucio. Cambio. Sí, Lucio. Amigo, anda para adelante, ¿qué haces? Vos en el medio, tío. 24, burro. Abdul, cambio. Mira, nosotros tenemos llamamos lo que es el Las vacaciones se tomó Gaby, boludo. ¿Está bien? Perfecto, toma tiempo, vamos donde quieras. Hoy no. Y mañana tampoco. Y mañana vi que de Mati. repente, antes estaba Gaby Sí. y de repente terminó a Te Voy y Mati. Y el domingo no hay. Y el domingo no hay nada que... Pensé que iba a haber relámpago este domingo, pero está re No, barato para mí lo va todo. a hacer en la próxima. Y Sí te, o sí, queda, este mes tiene que haber. te quedan por lo menos Un dos, fin de más. 3 relámpagos para hacer, 2 capaz, Sí. si podés. Para mí el próximo fin. Y arrancar el campeonato. Claro. Onda, aparte lo tiene que hacer sí o sí, pues si no, Para atrás. la propaganda al pedo, porque cuando ya esté el campeonato y eso no se puede hacer relámpago. Claro, no. Salvo que te hagas un relámpago con transición. Sí, o un relámpago el viernes, que hay pocos partidos. El tema es que relámpagos son demasiados. Cuando fue el relámpago eran demasiados, boludo. Sí. Demasiados partidos. Y visitar las canchas sí o sí. Ir. Claro. Lindo viento. Sí, está perfecto. Sí, se nubló, boludo. Tipo 4 parece que sí iba a empezar a llover, ¿viste? Sí. Estar atento a las redes porque están todos feriados. Sí, la cambiaron igual, no hace mucho, ¿viste? Ya te digo. Che, ¿cómo nos pagaron con el banco, boludo? ¿Qué pasa, boludo? Está allá igual el otro. Ah, ahora ganaste.
Tranqui, boludo, bicicleta son 2 horas. Se voló el pie, ¿no? Parece. Ah, bueno. Doc, ahí Negro. te puedes acercar. Gracias. Se quedó yo porque le habían dicho que le iban a dar el botiquín ahí del buffet. ¿Qué le digo? Ah, en el buffet. Tranquilo. Vos afuera, Felipe. Qué feos son cuando te dobla el pie, boludo. Qué buena camiseta tiene. Pues, sí. Sistema de mierda igual de la red, ¿no? Sí. Porque podrían tener la cosa esa más abajo. Yo dejé afuera, boludo, todos me siguieron, viste, no entró nadie. No entró nadie, eso me... Onda, fui el primero, la primera estoy acá, viste. Y todos flasheaban para mí, flasheaban que no se podía estacionar, porque viste que en un momento, vos ya te tarde. Se abrió tarde la puerta, boludo. Sí, No estaba el candado. nos avisaron que iban a Sí. llegar solos. Y bueno, y todo estacionado atrás mío. Boludo, está todo lleno afuera. Sí, lo vi, yo Acá vine nadie. por tu invitato. Igual yo me hice el boludo, después apagué el auto, viste, después me di cuenta que lo iba a dejar ahí, porque ya veo que me estaban esperando para que entre y no iban. Ya. Crespo. La próxima. Oh, están los botines todos negros. Sí. Igual de grande me empezaron a gustar esos botines. Cuando era más chico quería... Yo me acuerdo que tuve, no sé, ponerle los Mercurial, viste, 2008, los de Cristiano, que eran los mitad rosa, mitad blanco. Sí. Decir que hay una re diferencia entre botines, creo que el de botines negros, que son los Copa, creo, Sí. Adidas, Son los copos, exactamente. Los son más Borussia. pesados. Los 100 días siempre fueron más Sí, pesados. los Mercurial, boludo, son... De nuevo. Igual así también, boludo, te pisan con tapones, No, se te rompen, boludo, son de tela, boludo. La pasa acá, dale. Los Copas son de buena calidad, boludo, son de... como medio de cuero. sí. Yo me acuerdo que usaba mucho penalti por la suela, porque penalti era Sí, de futsal. Sí, usaba mucho la suela. Y el botín a mí que me encantó que creo que salió 2 años nada más. Son los que los F50, los que usaba Kaká, Riquelme. Sí. Bueno, el que usó Riquelme para la Copa Libertadores, yo me acuerdo que tenía el mismo botín y no lo pude conseguir nunca más. O sea, lo hice mierda porque lo usaba todos los días y... Yo tuve lo de TV, boludo. qué bueno. Jugué ahí, los tenían plateados, nada que ver. Estaban buenos igual. Sí, pero... Yo me acuerdo que cuando era chico en la primaria estaba empecinado con botines de cancha de 11, ¿viste? Sí. Y tenían unos típicos, los Adidas, de eso no me acuerdo el modelo. Los típicos Adidas que venían como con linitas rojas, todo negro con líneas rojas, ¿viste? Sí. Bueno, y lo tenían así de tapones y iba al colegio con eso. ¿Con tapones? Sí. Wow, Era sonruidoso ahí. En realidad yo pedía con tapones de aluminio, ¿viste? Pero Claro, carísimo. no, ahí metías miedo cada vez que iba caminando.
Aparte, boludo, qué necesidad, re incómodo, re duros encima lo de eso. Claro. Chao. Después a mí siempre me gustaron para fútbol 11 los Borussia, los Puma Borussia. Color crema, me acuerdo que crema con un poquito de azul en la marca. Sí. Hermoso, eso también los hice pelota, boludo. Lo usaba para dormir. Nacho. Crespo. De peleta, ¿no? Sí. Creo que lo tiene Joao, creo. A Joao, sí. ¿Sí? Sí, y el hermano también, creo que tiene los mismos. Creo que al hermano sí, al hermano sí se lo vi seguro, yo no me acuerdo. Nacho. Tengo un amigo, boludo, que mide 1,97, ¿viste? Y le recuesta conseguir botines. Onda, 47, por ahí. Y onda, no puede elegir, bueno, quiero este. Onda, hay botines que están re buenos y no hay de ese tallo. Cuando viene, claro, cuando van, que traen 3 de esos, ¿no? Claro. Aparte, siempre ponerle encontrar botines baratos, ponerle 44, 45, no más que eso. Ya los 47, 48 te salen el doble porque tenés que mandar a hacer prácticamente. Claro. ¿Está en la médica acá? Sí. ¿Está? Sí. Perdón. ¿Puedes venir por favor? Que tengo una con el concho. Por ahí, ¿no? ¿Ese mismo? No, sí. Sí, yo quise. Ah, ya que mucho. Bueno, todo, boludo, cambiar a mí, cambiar a mí y tiro para arriba, boludo. Tiene vos, yo no te camino. Echa una banda, boludo. Sí. ¿La viste? Sí, ya cuando estaba allá. No, se la hacía medio cosa. Ya no hay para mañana. Demasiado, boludo. Me acuerdo que André la hacía la primera vez. Creo que le dije a Gaby que sí y la aflojó. Sí. ¿Y qué piensas que es gratis? Ya. ¿Qué era el güey? ¿Qué era el güey? Sí. ¿Era 4 de qué? ¿De verano? Yurdo. La tiene borrada. Sí. Obvio. Abdul, Crespo. Dale ahora, boludo. Pues. Vení, Abdul. Gordo. Hablamos que estaba lindo y se despejó, boludo. Ah, sí, boludo. Qué leche, boludo. 40 defensores. Calor. ¡Y el pata! Para. Hermano. Soy Barre. Agarró el calor, Sí.
¿Cómo sale este viento? ¿Eh? ¿Cómo sale este viento? Sí, bueno. ¿Y pudieron conseguir descuento para S5? ¿Del estacionamiento? Sí. No tengo idea, boludo. Tengo que preguntarle a Gaby porque supuestamente iba a venir Jean, porque una había venido, Sí. le cobraron y se enojó Jean. Sí, sí, sí. Entonces creo que iba a ir al otro día, o sea, creo que ayer, Claro. y A pedir, para a pelear. pedir, sí, a ver si... Por lo menos un par de Tiene que autos. haber, boludo, no tiene sentido, boludo. No tiene lógica. Aparte de que estamos diciendo, me dijo que iba a pedir para el auto de él, el de Santino y el mío, boludo. Cuando nos estamos pidiendo 15 autos, boludo, que vamos todos Claro, mal. aparte de que el torneo te va a hacer llevar por lo menos 30, 40 autos. A 2.500 pesos. Una jornada buena, 30, 40 autos. Ponele. Sí. O sea, te puedes quejar. Llegan a Bravo y yo te dejo afuera, boludo. Ajá. El tema cuando es a la noche. Sí. Y un pedo salta la reja, boludo, me quedo ahí ensartado. Te voy a preguntarle a Gaby, boludo. Igual ya ni en pedo viene. Aparte no viene bien. También dijo, bueno, ya fue, bueno. ¿Qué onda? Me pasé a este lado. Estaba una grande de guasadas y me fui. ¿De qué? De guasadas. Ah, ok. Acá también. Demasiado para el poco tiempo que estoy. Acá también. No, Acá no, tengo era igual que yo. demasiado. No sé qué tiró Matías, dije, no sabía qué me da la mía. Chau, no aguanto más. No te puedo escuchar más. Ya, mirá que Matías se echó pelotas, pero íbamos 5 minutos. O sea, no podía hacer. Y te muestra a Matías que va y cabía su cielo. Hablando de... Ah, bueno. Era hora que Ah, venga a laburar, bueno. muchacho. Y yo sin uniforme, boludo. Sin uniforme, la concha de la lora. Bien aplicado, vale, por suerte, fue bien. Ari, ¿cómo? Nunca traes uniforme vos, qué desastre. Juana, Yo el piso único día fuerte del acá, año. boludo. A mí no me dice nada, boludo. Juana, el único día del año que se pone la camiseta. Que bueno, ¿qué iba a venir? A puta madre, apareció. A mí no a tramitar eso, boludo. ¡Mateo! Sí, sí, seguro algún videito te va a hacer. Están ahora, tipo, chicos, tengo una idea para promocionar, necesito que rapee. No, tengo una idea, chicos, vamos a sacarnos todos una foto con la remera. No, Ale, ¿qué haces sin la regla? Está re muy mal, Ale. Yo aparte que mi remera siempre se mezcla. Tenemos las dos, tipo la de Sí. Santino y la mía siempre se mezclan. Entonces era como, siempre que yo quiero encontrar la mía, encuentro la de Santino y cuando no necesito la mía, igual tiene el mismo talle, aparece. ¿no? Creo que yo soy esa. Y él es M. Pero hoy encontré esta de pedo, digo, bueno, menos mal. Porque tiene tipo una pila, tiene más ropa en mi casa que en su casa. Esa es la paja. Cada vez que quiero encontrar algo, Está patado. Pues, ¿cuánto va? No te feo. Sí, lo primero sobre todo. No me digas. ¿Qué necesidad? Si ya tenemos Igual también lo que tengo que decir, si van a un club, ya te forman, boludo. Sí. Sé cómo crecer, boludo. Sí, boludo. Todo bien, entrenamiento. Y la alimentación, boludo. ¡Sacá! Digo, yo siempre... Yo a veces cuando conozco a un niño, ¿viste? Está el hijo. El hijo ya tiene, yo lo conozco desde bebé, ¿viste? Sí. Ya tiene, no sé, 15 creo. Boludo, está gigante. Está siendo inferior en DF, ¿viste? Qué bien. No, está gigante, boludo, de repente.
A mí yo no me olvido nunca más, boludo. Yo a los 14, sí, boludo. Y por ejemplo, fui a uno de los clubes, ya había gente que, o sea, lo central obviamente es enorme. Sí. Y boludo, había pibes de 14 años que tenían una barba armada, así yo boludo, de 14 años tenía. Yo apenas tenía bigote, boludo. ¡Dale vos! Yo me tenía que afeitar para que me crezca el bigote, imagínate. Claro, te Una raspaba. barba, una barba armada ya. Te raspaba para que te crezca. Claro. ¡Cortalo, Fiordu! El medio. ¡Llanero! ¡No fue! Sí. Creo que están corriendo. Vale, piso. No, no vale. Seguime para más consejos. Decía, no me lo dices. No. Y ahí yo si era que te preguntaba, ¿por qué no la...? Por eso, que si vos quieras continente. Yo te iba a preguntar, perdón, más. Años dando clases de karate. Ya está, Félix, ¿ya? Se quedó en el aire acondicionado, ya, está bien. Viene acá... Para familiar. Ustedes, miserables. El auto está en el aire. ¡Félix! Estaban dando una carta de documento por no tener la... Ale, estás despedido. Vamos a mandar a More a filmar a su La cámara de More creo que está en la OFI, boludo. Sí, Hace 40 años. Sí. Ahí está toda descargada ya. Es verdad. Desde que terminó el coso se la llevaron. Ah, se le... Me acuerdo cuando cayó la nueva filmadora, ¿quién es Andina? Me dice, toma tu niala, le digo que esto pinta y que... ¿Tuniala? Yo no sé La qué filmadora esa que había comprado. Sí, creo que por malísima. mitad de año me dice, toma tu niala. Creo que fue la peor filmadora que vi en... Aparte yo decía, flaco, yo saco fotos, yo... O sea, va por el mismo lado, Ya pero... agarró ahí en cámara de $1, boludo, y Sí, sí, agarró sí. esa, el hijo de puta. Era la Kodak, creo que... Claro, No, yo la la llegué- descartable era. Claro, es que yo la llegué a probar, pero digo como, yo no sé tunear esto, digo, si querés. Porque dice, no, pero intentá hacer lo que puedas. Yo fue tipo, arriba, abajo, ay, mira, quedó. La usé una vez sola y fue lo peor de... La pasé re Porque mal. aparte después tenía que pasar los videos y los videos cada 10 minutos como que empezaba otro video. No, Entonces tenía que unirlos. Entonces de repente tenía como 15 pedazos, sí. aparte con números, donde ni Claro. siquiera era 1, 2, 3, eran números al azar. Sí. Yo me acuerdo que... Yo fui por esa época que se me dijeron, no, sí, con la nueva filmadora, yo, tremendo. Ay, quiero morir. Ah, y aparte la memoria que habían comprado de 128, no le funcionaba. No le funcionaba porque no lo soportaba. Claro, entonces me dice, agarrá la memoria que quieras, tipo, alguna de tus memorias, la cualquiera, dame eso y yo te doy la de 128. Yo, programón, obvio. Pues digo, agarré, no sé, la de 16. Ay, qué distraída. La de 1. Sí. 8, qué horror. ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Ya ahora sos influencer? ¿Cómo le gusta la cámara a este muchacho? Él lo pidió. Hizo el no, bueno, sí. No. Le tuvo miedo al jefe. Le tuvo miedo al jefe. Ahí vino va a hacer un par de videos más, ¿estás? Ahí está, boludo. Te va a pedir que rapees. Ya sabe que 20 lucas por video. Te vamos a pedir que hagas un baile y que rapees de paso. Me da las 20 lucas, le Tenemos ahí 2 bailarines al fondo. baile. Mira, 3 negros. Borra eso. Borra esa parte del video. Van a echar. Pero mira, se hace lo pucho así en el aire, boludo, no sé cómo. Sí. El tabaco por todo platense. Todo un pulso de mierda tengo. Ay, qué amo. Tenía un amigo que hacía los Sí, puchos sí. andando en moto, boludo. No, aparte me bañé hace un rato y digo, para que mierda me bañé.
No, aparte decir, no sé si era mejor o peor. Yo me bañé. Me baño con agua Yo fría, me más bañé y caliente el agua dije, que... estaba lloviendo, ¿viste? Y dije, ya está, cerré su cuenta, no me Ay, voy a gracias. hacer. Sí, de repente salgo y digo, se nubló, va a estar hermoso. Aparte vuelvo la nube. Sí, ¿Hace falta cambiar de lado? sí. No me rompa la... ¿Cuánto hay? No cambió. Agarrando para Son poner... pibes, lo estás llevando por mal camino, así. Gorra, nos va a grabar. Vas a venir acá a grabarnos, a hacer contenido, a rapear. Tiene doble tempo ahí. Es tipo, tenemos torneo, birra, póster, ¿Sabes tanto. qué pasó? Es la 10ª vez que lo estaba haciendo. Lo tenía entrenadísimo, me salían solo las palabras. No, sí, literal, digo, ¿de dónde saco tantos premios? Es que el chiste era un poco irme a la mierda y morirme. Bien. Pero El chico dice que quiere bailar. encontramos un diamante en bruto ahí. Dijo que está dispuesto a hacer otro video gratis. Hasta te paga. Pensalo. No, olvidate. Consigue equipo el Choco solo. Aparte, viste, se arma un foro en los comentarios de cada video del Choco. ¿Qué opinas de este video? Lloro de la risa con los comentarios cuando aparece el Choco. Me mató el de Temuco premio castigo, amigo, me mató. Sí, sí. Claro, porque aparte lo remata con... Y encima te dijo, yo, no sé si... El otro día uno le comentó tirándole la buena, pero me hizo reír mucho, boludo. Dijo, de tanto escuchar las charlas de capitanes, ya me las sé de memoria. Decía, se empiezan a pegar y empiezan a molestar. Pero yo no. Es que el Choco es fenomenal. Uy, este por usted. 21 comentarios, boludo. Lo último que veo antes de que me saquen la amarilla más injusta de la historia. No, a mí no vamos tipo caminando y van diciendo, este por usted. Uy, no lloré, juga. Vamos caminando así, tipo... Toda la pela. Sí, sí. No lloré, dale. Aparte me mata que la gente random comentan 5, estás amonestado, tipo con muchas sábanas. Este por usted. Es que todos ya lo conocen. ¿Sabés que te van a bombear cuando el árbitro se ve así? Ahora no, cambio cuando salga. Sí, tenemos una suerte, no sé, de verdad. No sé, pero estaba jugando eso. Sí, era el arquero. El otro día me Estaba contó ahí. Fede de ese de 5. Ya. El otro día me contó Fede de ese de 5 que a unos amigos de él se encontraron y ahí había uno que tenía la remera de Chacarita, ¿no? Allá. No, acá. Ah, Y le chorearon todo. Cayó la barra, pero en el momento pico. Onda, se la Es que agarraron sí. con ese, medio que el chabón creo como que le contestó, medio los barrió y se agarraron con ese. es que... Yo me acuerdo una vez que había caído acá, creo que estaba Temuco y el Max había venido con... Algún día se va a romper la reja de tanto pasar eso. Sí, sí. Sí, igual mejor es Pasa que, viste, Tiene las pelotas afuera. los pibes flashean que es un chabón que, bueno, le pintó guardiar y por la camiseta, pero no saben que son de la barra. ¿no? Claro. No, son picantes en serio. Igual. Es eso. Nunca me pasó ningún mal viaje a mí, pero. O izquierdo. Solo una vez, creo que estaba... ¿Quién estaba? Marce, creo. Me han pedido dar vuelta a camiseta. Que había pibes que te daban con un huracán y lo estaban bardeando, no sé qué ver. Dame noticia de estacionamiento. Me dijo, yo pasé tu nombre, el mío, el de Santino, el de mi vieja. Y después... Me onda, dijo Fede, anotaron. en teoría vamos a pelear para que se pueda el torneo más un auto, o sea, vos más un auto más. Y dije, dale. Ah, dijo. Aparte, ¿qué te vale? Onda, Me dijo, en vos una- pasame todo lo que necesitas. Pero aparte, pensá que, por ejemplo, un sábado o un domingo, buena jornada, sumando los torneos, ¿cuánto auto entran? Una pasada. ¿Qué te Va a cambia? empezar a hacer la gente en todo Triunvirato, está estacionado de la punta. ¿Qué para te cambia Porque sí. 6 personas, 7 que entren sin Yo el otro día pagar? le dije, no, voy a buscar algo.
No, sí, pero mira que el lunes le digo qué día es hoy, domingo, listo, nos vemos. ¿Te quedas, Richie? No, me dijo como, no, mirá que no importa porque la semana que viene vas a tener que pagar, Y como que no me decía nada, y le digo, bueno. Pará, encima de Lucas media, no es que, no es que son 1000 pesos. No, no es tipo así, es como... Sí, sí. Pues aparte es como encima así. venimos los 3 días, ponelo. No, boludo, te rompe el orto. El otro día también me iban a cobrar y le dije, pero no voy a dejar acá. Pesado, boludo. Pensá en las jotas que vienen de... Uy, Matías tiene abuela. en la Jota de los 10, 8 va un auto. Sí. Claro. O sea, por calcular un auto por cabeza está gastando. Boludo, ¿cuál es el número que me pasó en ese de 5? No, aparte también. Por la cámara, pero... Sí. Boludo, No, también, te vas a laburar, te da pasta. el que vas a comer, te queda de tomarte una birra, No, te es a comer, imposible, te es, gastás es un boliche, boludo. Es Y una mesa de un aparte, boliche. aparte pensás que juegan todo fin de boludo. No sé, a ver, si vas a laburar también te rompe bastante las pelotas, pero es como dale. Claro. O sea, no vamos a jugar en la calle. Y aparte, no sabe cómo- dejar el auto afuera tampoco es plan. No, porque aparte si nos vamos tarde, cagás. Claro, no, literal. Porque si No, decís... No, ustedes no pueden dejar el auto afuera ni en pedo. Claro. El auto tiene que tenerlo adentro. Pero por eso, porque si se van tarde, cagaron. Claro, por eso. No, igual es una cosa, te dejas el auto acá y es todo el trayecto de ese vecino. No, no, sí, una sí. banda más todo esto, que es una banda. Ponele, por ejemplo, O sea, si es como salís... dejar el auto a 5 cuadras. No, aparte, si me decís que el estacionamiento está lindo, es un baldío, chicos. Sí. Es literalmente un baldío. Déjame lisito la parte donde Dejame- cae para no romperme el lugar de abarro cada vez que Claro. bajo. Claro. Bueno, lo mismo que acá, pero acá no rompe los huevos. Mira, acá era médano, boludo, el bui en lo médano. Mi auto desaparecía en el pozo y volvía a aparecer. Yo entro a -1. Acá. Literal. Entro- Igual ahora No, está un como- poquitito mejor. No como Juana, que hoy entró coleando, no sé. Bueno, pero ahora está un poquitito mejor, dije. La entrada, dijo, faltame la bajadita. boludo. Está buena. Es el relleno de todo. Ay, tení. Línea la fe. Arquero de. Es igual a Tony. Lo clonaron, boludo. Y mate. Para colmo, ese Mateo también es parecido al Mateo de Carnal. Tiene un aire. Ese chabón creo que tenía 50 fotos del partido pasado, era como, tenía, no sé, 100 fotos del partido, 50 del día. La puta madre. Ah. Claro, yo tipo fui sacando al aire y de repente digo, ay, salían todos estos. Ya igual en un momento era como no podía bajar y estaba, se estaba mandando 40. No se va a morir nadie porque mando un poquitito más. Me va el peor cuando no llegas. Porque cuando no llegas es creo que la mayor desesperación. Cuando... Bueno, entonces estoy listo para pagar mañana. ¿Para qué? Para pagar. No, es una boludez, no puedo creer. Onda, porque olvídate, boludo, onda, le pasó los nombres, pero... Sí, después te dicen, no, necesito Pero- que me compruebes el... No, pero olvídate, boludo, onda, los Yo primeros lo que no días... entiendo, es público, eso es lo que no entiendo. El tema es que, por ejemplo, la entrada de allá te cobran, ¿viste? Eso es lo que no tenía Sí. sentido igual. El tema de que ponerle que ahí te puedo llegar a entender más porque es como más esa zona recreativa donde estaban para hacer asados, y puedes sí. hacer eso más día ahí. Ahora, Nadie se avivó, o sí, o capaz se dieron cuenta y se empezaron a avivar de entrar por acá y por el otro lado. y decís que no es público, eso es lo que no entiendo. ¿Por qué te cobrarían? No, digo, si te cobran, ¿por qué no te cobran eso? Una luca. Es un montón, 2.500. Por decir, bueno, 2.500 un día no es nada, pero así Son 7.500 la próxima semana. por fin de... Es una banda, No, boludo. no. ¿Cómo terminamos gastando? No creo que puede ser. Aparte Son después todo el mes y tenés que venir 15 lucas, 15 lucas, dos semanas, 2 fines. No es plan. No, te termina saliendo 30. 30 lucas por... Nada, después te joder. Si me decís que vengo un día solo. Claro. Si vengo un día bueno, ok. Ya si venís 2 días, así tipo no me conviene venir directamente. O sea, yo pensé que
No, sí, es que te saca una banda y la hora. Ya no existe eso de venir una hora. Va, al menos en Platense. Ya como vengo caminando. Sí, sí, sí. El Uber te sale más barato. Y aparte de eso, tenés que caminar aparte. O sea, no. Y es un tramo. Sí. Bueno, aparte si me decís que salimos a las 8, ¿no? Claro, No tengo problema de dejarlo en la calle y ya fue, boludo, salgo por la de Triunvirato y a la mierda. claro. Ahora, Pero- en invierno, a las 11 de la noche. Claro, ni en pedo camino hasta allá. Ay, Y ni en pedo trepo. no, aparte de Pero eso, me quedo enganchado, boludo, sin más parado. yo una vez tuve que saltar. Sí. Fue un Yo horrible. creo que pasé una vez sola y me dio miedo. Cuando jugaba, un horror. Para mí es con doble sí. Pero pensá que van a ser toda una verga los jugadores. Imagínate yo todo choto, jugando al fútbol solo, boludo, imposible, boludo, todo el jugador todo hecho mierda, boludo. Están ganando y están puteando. Capaz que quieren jugar, Dios mío. hay que pensar la vida que ponen cada uno. Claro. Ahí está el tema. No es solo de El jugar. estacionamiento. No es solo de jugar. Cuando cada uno pone el tanto. Sí, igual hay que literalmente arrancar a los equipos como, che, si van a SB5 vayan en caravana. Mucho. Mirko al costado.
Te banco. Rejilla. Te deja el culo. Sí. Te banco posta allá. Literal, es eso. Vanessa, no nos conozcamos. Sí, pasá tranqui. ¿Cuánto te tardan en bajar las fotos? ¿Me parece? Si anda todo bien y tipo, si lo bajo con el wifi de casa barra con algún wifi decente. Ahora depende de la jornada, pero no mucho, tipo poner un partido tarda 2, 3 minutos. No, mentira, 3, un poquito más. También depende de la PC. No, uso mi compu siempre, el tema es la cantidad de fotos que saco por partido y cuántos partidos. Claro. Pero uno tranqui, sí, ponerle que... No, mentira, si son todas las fotos del partido, ponerle 5 minutos. Pero dentro de todo rápido. Es la típica vez te lo conectaste Sí, y el dice tema que no es solo 24 eso, 10. después tenés que editarlo. Claro, es más que nada eso. Yo ponerle, tipo, por eso trato de minimizar, o sea, trato de dejar en 30 justo la cantidad de fotos. Para- Porque, tipo, con el editor, la computadora hierve, más con este calor, o sea, es peor. ¿Qué tenés, notebook o de escritorio? No, de notebook. Claro, te muere, boludo. No, hierve, arranca. Es ideal tener una de escritorio. Sí, el tema es que en casa eso es lo que hay. El tema es que no, llega un momento de no sé tirarle hielo, no sé tirarle agua, si van a Sí, van al lavado ¿sabes del qué? agua. Pero Aparte, generalmente las notebooks no tienen buena circulación de aire. no, cero. No, por eso apenas termino de hacer tipo, apenas termino de subir un álbum, es tipo, se bajan todas, como que hago quit al programa, Sí. después sigo con, tipo, después freno un cacho, pero... Y si no, por eso trato de tener ya todo el preset armado para Claro. poder copiar, pegar, mandar todo rápido, obvio que lo estudié un poquitito antes, pero pues si no se me revienta. Yo me armé una y ahora es una re diferencia. Antes tenía una red, onda era buena, pero Se está escuchar el... Sí. Sí, se me va a quemar. y bueno, y esta es rápida, boludo. Yo tengo un amigo que armó una del otro día. Claro, él nunca arma, o sea, un amigo de él arma y él estaba tipo ahí como sosteniendo la luz. Dice, no chicos, miren esto, porque esto hace esto y dice, tenemos una cosa que aguanta para tanto. Decimos, ¿qué mierda significa? No, ni idea. Tipo, aparte al principio él nunca te dice ni idea. Dice, no, es que más o menos para esto. ¿De qué funciona? No sé, me mataste. Él quería ser parte. Sí. No es un re bardo. O sea, tenés que tenerla muy clara. A mí me encantaría saber armarte eso. Que sí. Yo lo veo y a mí también me entiendo. Es como re lindo, todo Sí, sí, nuevo, sí. todo Todo nuevo estético. y hace tac, Aparte, tac. viste, van sacando de lo... Sí, sí, sí. De cada... No sale en español. De Las cada cajitas. paquete, sí, eso. Sí. De cada... No me sale en español, pará. A veces que me No relajo. me sale- estoy hablando y se le cruzan las palabras en inglés. Basta. Mamita querida, lo que es. No, Sandino me dice lo mismo. Aparte dice que yo no sé si que no me sale en español, en inglés directamente no la sé. No, aparte de veces que estoy muy cansada que le digo a Sandino tipo qué boludo que esto, ¿cómo no te das cuenta? Claro. La seña era. En base a eso tenía él que definir qué significaba. Me da una desesperación. Aparte de veces que yo le digo, bueno, ¿me entendés? Y me dice, no te entiendo. Bueno, anda a cagar. Ya mi viejo entiende a otro nivel Las de la señas. esquizofrenia que manejo. Claro. Sí, te entendí. Bueno, listo. No sé qué me está diciendo, por. Se está hablando en inglés. Es mono. Eso así parece gago, ¿viste? Cuando empieza a darle seguidores. Ese meme le digo a mi novia Sí, sí, que... y ya está. Quizás te está diciendo que te estás haciendo todo mal y te quiere dirigir. Puede ser. Sí, en cualquier momento te empieza a decir lo que tenés que hacer, ¿viste? Yo que vos lo cago trompadas antes de que se revele. ¿Quién? Jorgito. Jorge está, viste. El Sí, de... ¿podés poner la bandera? Me dice yo voy a cobrar.
Ahí lo te llamo. Para mí te dijo que ponga la bandera, la seña que hizo, que ponga la bandera del otro lado ahí. Para mí te dijo que sos un hijo de puta. Yo opino que lo tenemos que echar. Sí, se la di, pero la quería registrar primero. Mirá cómo habla con el celular así. Igual ese Habla con el celular así. No quiere oreja chivada. Sí. No, ¿para qué mierda me bañé? Te juro, estoy... No sé si era mejor o peor. Odio salir, está todo chivado de acá. Sí. Aparte sí, no sé si es que no me sequé, estoy chivando, yo no sé en qué etapa estoy. ¿Qué quería? Darme órdenes, como si. Mentira. me estaba Un preguntando. clima de mierda. Yo que vos lo cago trompada. Excelente clima laboral. No, me estaba diciendo que ya estaba todo para. ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Qué haces? ¿Qué haces, Barreira? Verán que TikToker. Yo que arrancar a rapear. No, Juana tiene una mano con la pelota. Pará. Me atacó, fue directo. Aparte siempre que me pegan estoy al lado de Ale. Sí, y siempre. A Porque mí, Ale, no sé cómo, tipo, la pelota... Yo estoy ahí y la pelota va a ser así. ya. O sea, no le iba a pegar a Ale. Es que a mí ya me pegó 2 veces. Voló la cámara. No sabes si sabías. Me voló la cámara de las manos. 2 veces. No. Aparte decís, se guardó, no se guardó. No. Igual cuando cierra, se guarda. Ah, bien. Pero el tema es. Que prenda. No. Sí, no, aparte siempre queda cerrada.